Buenos días. En el día de hoy continuaremos con el tema de plano inclinado, donde inicialmente ya les había sugerido en clases anteriores unas páginas donde hablaban referente a eso desde la parte teórica. Ahora, para retomar, vamos a ver algunos aspectos que allí se evidencian. Vemos en esta simulación las fuerzas que están interviniendo cuando se aplican algunas fuerzas. Bueno, cuando no estamos sobre una rampa o plano inclinado, sino sobre una superficie horizontal, solo se evidencia, pues, y que está en reposo el objeto, se evidencia hacia abajo la fuerza de la gravedad y hacia arriba la fuerza normal. La fuerza normal siempre es perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados con la superficie donde está el objeto. Si ubicamos ya el objeto acá dentro de la rampa, ya van a intervenir otras fuerzas, y más si está en movimiento. Entonces, sobre unas preguntas que hay en una guía que deben de realizar, dice: utilizando la simulación, realiza y responde. Ubica la caja en 0 metros y que se aplique una fuerza de 744 newtons. ¿Hasta qué posición en metros de la rampa llega? Entonces hay varios ejemplos donde deben de verificar con una caja, luego con una nevera y finalmente con un libro. Entonces acá está, por defecto la simulación aparece con la caja, pero en este desplegable pueden encontrar la caja, otros objetos, y le piden la nevera o refrigerador y el libro de texto. Hay otros, pero con esos no vamos a trabajar. Entonces, ¿dónde se ubica esto entonces como tal? Lo que le dicen de la posición y la fuerza. Entonces, acá inicialmente la posición. Le decían que era de 0. Y acá la fuerza de 744 newtons. Después de ubicar esos dos aspectos que se lo dan en el enunciado, se le da clic en play y se verifica a ver si el objeto está subiendo por la rampa y hasta dónde llega. Si logra subir, hasta dónde en este recuadro, hasta qué cantidad en metros logra subir. Ya estando en la rampa, vamos a evidenciar otro tipo de fuerzas. Mira que acá ya se empiezan a evidenciar otro tipo de fuerzas. La fuerza de rozamiento, que es la que hace o pone resistencia a que el objeto se esté moviendo. Y la fuerza aplicada, que se está evidenciando allí. Entonces acá, para terminar de recapitular esto, sobre un plano inclinado, si hay un objeto que está ya sea en reposo, quieto ahí, o en movimiento, se pueden evidenciar las siguientes fuerzas. Hacia abajo, la fuerza W, que es el peso. Siempre la normal será perpendicular a la superficie, la vamos a llamar Fn, para no llamarla N simplemente y quizás luego confundirla con la unidad de newtons. Siempre las fuerzas la unidad es en newton. Si este objeto se quiere mover hacia arriba, habrá una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción que impedirá, tratará de oponer resistencia sobre ella. Y hacia arriba acá
será la fuerza aplicada a la que está interviniendo allí. Como ya el marco de referencia como tal no es un eje horizontal sobre el que está el objeto, si queremos dibujar esto respecto a un plano cartesiano, la diagonal donde está el plano inclinado es el eje X y esta donde está la normal será el eje Y. Pero mire que la fuerza W no está sobre ninguno de los dos ejes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Descomponer en componentes rectangulares que se dio a principio de año, que es formar un triangulito. Entonces, esta componente que está respecto al eje Y la vamos a nombrar WY. Y esta la llamaremos WX, la que está, que es paralela al eje X. Entonces, como tal, para tener en cuenta qué será esta WX, siempre el peso, decíamos que era multiplicar la masa por la gravedad. Pero acá, como está en componentes rectangulares, se debe multiplicar por el seno del ángulo que le den. Y la componente Y será la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que se dé. Estas fórmulas para tenerlas presentes. La fuerza de rozamiento o de fricción, ¿qué será? Se define como mu. Este símbolo de mu es el coeficiente de rozamiento. Ya en algunos ejemplos enseguida lo verificaremos, que se multiplicará por la fuerza normal. Pasemos a los ejemplos. Nos dicen, un coche de 1000 kilogramos está en una rampa como se muestra en el dibujo. Calcular cuánto debe valer la fuerza de rozamiento con el suelo para que no se deslice por la pendiente. O sea, si se quiere que quede en reposo, que se parque ahí el carro y no se mueva, ¿qué fuerza de rozamiento debe tener? Entonces, ¿qué datos me están dando? Solo me dieron dos datos. La masa del carro, que es 1000 kilogramos, y el ángulo de inclinación, que es 15. Listo. Entonces, la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento será esta, que se indica hacia abajo como tal, como lo vimos en el diagrama anterior. Fuerza de rozamiento o de fricción. ¿Qué más? ¿Cómo podemos saber cuál es esa fuerza de rozamiento? Si tuviésemos la fuerza normal y nos dieran también el valor de este coeficiente mu, podríamos encontrarlo. Como no nos lo dieron, ¿qué debemos de hacer? Esto acá se está generando el peso W. Al descomponerlo en componentes rectangulares queda WY y acá WX. Vemos que esta WX es paralela a la fuerza de rozamiento y van en la misma dirección. O sea que esas dos fuerzas son equivalentes
e igual. Si encuentro este peso de la componente X, encontraré la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción será Wx. Pero Wx, ¿qué es? Wx es masa por gravedad por el seno del ángulo que me dan. La masa fue 1000 kilogramos. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso lo multiplico por el seno del ángulo que me dieron, que es 15. Al realizar esta multiplicación en la calculadora, nos da 2536 newton. Esa será la fuerza de rozamiento que debe haber para que el coche permanezca ahí sobre la pendiente. Ese entonces es el numeral A que nos pedían. Vamos para el numeral B. Nos dicen el valor del coeficiente de rozamiento. Y finalmente la inclinación mínima para que el objeto se deslice. El coeficiente de rozamiento. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? Este símbolo de acá que se llama μ. Entonces allí para eso, entonces debemos de tener presente esta fórmula. Si necesito encontrar el μ, entonces despejo eso. μ está multiplicando por la fuerza normal. Entonces μ será igual, esta fuerza normal que está multiplicando pasa a dividir. Entonces será igual a la fuerza de rozamiento sobre la fuerza normal. Yo la fuerza de rozamiento ya la conozco, entonces puedo venir a reemplazarla. 2536. Y me falta la fuerza normal. ¿Cómo encuentro la fuerza normal? La fuerza normal es la que apunta perpendicularmente a la superficie. Pero por leyes de Newton dice que la sumatoria de fuerzas en cada dimensión deben de ser igual a 0. Si esta apunta en esta dirección, y mire que la componente WY apunta en la dirección contraria, o sea que estas fuerzas serán iguales con dirección contraria. Si yo encuentro WY, encontraré la fuerza normal. ¿Y cuál es WY? Masa por gravedad por coseno del ángulo que me dan. Entonces, la masa era de 1000. La gravedad 9,8 por el coseno de el ángulo que me dan en este caso, que es 15. Al realizar esta operación, si realizo pues en la calculadora, puedo hacerlo directamente todo, o si por ejemplo inicialmente solo hago lo del denominador, me podrá quedar 9466. Y al realizar esta división, me queda de que el coeficiente de rozamiento es 0,27. Este coeficiente de rozamiento se coloca simplemente el número porque no tiene unidades, solo es un decimal como tal. Allí ya encontré entonces ese coeficiente de rozamiento. Vamos para el numeral C, donde nos preguntan la inclinación mínima para que el objeto se deslice. Mire que si
hay un ángulo de 15, el carro no se está deslizando. ¿Cuál es la mínima para que se deslice? Para que se deslice, para encontrar esto del ángulo mínimo que debe tener el plano inclinado para que se pueda deslizar ese objeto con esa masa específica, entonces es encontrar siempre la tangente inversa de mu. Ya vimos en matemáticas cómo se aplica esto de tangente inversa y reemplazamos el valor de mu. Si yo coloco tangente inversa de mu, que lo acabo de encontrar, que es 0,27, realizo eso en la calculadora, encuentro que el ángulo mínimo es de 15,1. Si está en 15, no se mueve. Si ya es un poco más de 15, mayor a 15, o si es 16, un número más grande, mayor a 15,1, ya sí se podrá haber un movimiento en ese plano inclinado que allí se especifica. Vamos para un segundo ejemplo. Nos dicen en este segundo ejemplo, estamos lanzándonos, deslizando cuesta abajo por una calle con una pendiente de 35 grados. Calcula la aceleración en los siguientes casos. Nos lanzamos en un monopatín sin rozamiento y en una tabla con rozamiento y le dan la constante o coeficiente de mu. Entonces los dos casos es el numeral A sin rozamiento y en el numeral B con rozamiento. Y los datos que me dieron solo es la inclinación de 35 grados y para el numeral A simplemente esa. Para el numeral B también voy a tener este coeficiente mu. Entonces me dicen, para ese numeral A, si no hay rozamiento, si no hay fuerza de rozamiento, entonces calcular la aceleración. Vamos a ver el dibujito por acá. Tengo un plano, el ángulo de inclinación es de 35 grados. Y si no hay rozamiento y alguien pues en un monopatín está deslizándose hacia abajo. En un monopatín se está deslizando hacia abajo. Entonces, aquí, si no hay rozamiento como tal, ¿cuál es la fuerza que está interviniendo? La aceleración, ¿cierto? Si se está dando acá, será la aceleración. ¿Y cuál será la componente ahí que es equivalente a la aceleración? Descomponiendo, dibujando las fuerzas que intervienen, podemos ver que pues hacia acá será la fuerza normal, el peso será hacia acá, siempre será verticalmente el peso, y luego pues deberá descomponerse componentes rectangulares. Acá será WY y acá será WX. Y mire que la WX va a ser como la aceleración. Son paralelas y van en el mismo sentido. Entonces, si logro encontrar esa WX, voy a encontrar la aceleración. En ese caso, por segunda ley de Newton, me dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuál es esa fuerza que está interviniendo allí? Pues la aceleración, pero la aceleración es equivalente a WX. Reemplazo la fuerza por WX, el peso en la componente X.
Y como tal, ya empiezo a reemplazar, que es W respecto a X. Será la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, masa por gravedad por seno del ángulo igual a masa por aceleración. Mire que a ambos lados se repite m. Yo la puedo simplificar. ¿Por qué? Pues simplemente que si acá está multiplicando, pasa a dividir al otro lado y se van a simplificar. Entonces en este lado solo me quedó gravedad por el seno del ángulo y acá la aceleración. Entonces si en este caso, en este lado me quedó solo la aceleración, pues si multiplico la gravedad que es 9.8 por el seno del ángulo que me dieron, voy a encontrar la aceleración. 9,8 por seno de 35 y al realizar eso me da 5,6 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración siempre es con esta unidad, metros sobre segundo cuadrado. Eso tiene más decimales, pero pues por lo menos colocamos solo un decimal cuando aparece. Listo, entonces esa es la aceleración si no hay rozamiento. Ya el numeral B nos dice que en caso de que haya rozamiento en la tabla y pues teniendo en cuenta también este dato del coeficiente μ de 0,2. En este caso entonces sí habrá rozamiento. En este caso ya sí hay rozamiento y entonces como tal si hay rozamiento, pero de igual manera se deberá tener en cuenta que el rozamiento en este caso, ¿hacia dónde será? Si esto está bajando, pues como tal, en la persona, pues en un objeto está bajando, el rozamiento será en la dirección contraria a la que se está llevando a cabo el movimiento. O sea, el rozamiento en este caso será hacia arriba. Y entonces, al tener si obviamente el movimiento será más grande la fuerza de aceleración que esta de rozamiento. Pero si resto esas dos fuerzas, deberá ser equivalente a lo que me dice por segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza, pues sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas allí? La más grande es la aceleración, que en este caso será Wx. Y la más pequeña es el rozamiento, pero entonces es más pequeña, pero igualmente será restándose como tal. Si le resto la fuerza de rozamiento, será igual a masa por aceleración. Yo empiezo a reemplazar que es Wx, que es masa por aceleración por el seno del ángulo. ¿Qué será la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es igual a μ por la fuerza normal. Por la fuerza normal igual a masa por aceleración. Pero esa fuerza normal yo la puedo descomponer también. ¿Cómo es la fuerza normal? Es la componente de Y. O sea que acá inmediatamente puedo descomponerla como masa por gravedad por coseno del ángulo igual a masa por aceleración. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo mismo, la m está apareciendo en todas partes, entonces se puede simplificar. ¿Por qué? Pues porque acá en este lado, como aparece en este término, en este lo puedo sacar como factor común, y si este que está multiplicando pasa a dividir, se puede simplificar. Pero para ahorrarnos esos pasos, se puede simplificar. Esto se puede hacer porque aparece en todos los términos. Si por ejemplo en uno de estos términos no apareciera m, no se podía simplificar. Entonces, como tal, ¿qué me queda acá?
acá habrá que llevar a cabo, reemplazar acá. Reemplazaremos los datos. 9,8 por el seno de, ya esa la tenía, gravedad por seno fue la que encontré en el numeral A, pues aunque la podemos volver a hacer nuevamente, pero nos había dado 5,6, es multiplicar 9,8 por el seno de 15, por el seno de 35. Y acá el mu lo reemplazamos por 0,2, esta por 9,8 la gravedad y coseno de 35. Y encontraremos la aceleración. Al hacer esta operación en la calculadora, nos da como resultado 1,6. Tiene pues algunos otros decimales, por lo menos ponemos un decimal y al hacer esta resta queda que es, la aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado cuando hay rozamiento. Y así entonces finalmente ya quedaron algunos ejemplos explicados de dónde intervienen fuerzas en algunos planos inclinados. Hasta luego.